Muy buenas pichones, esto es Canary Ram, mi nombre es Aley y hoy vamos a analizar un ratón de la marca Cooler Master. Este ratón es el MM710 y es un pequeño bicho que es un tanque. ¡Al lío! Empezando por el unboxing, no se han comido la cabeza. Una caja con el ratón dentro de una funda de foam blanco es más que suficiente. No viene nada más aparte del panfleto de la marca con la garantía y un juego de sliders. El ratón en sí tiene muy buen aspecto, aunque para las personas que sufran de tripofobia es el ratón menos recomendable del mundo. Dispone de unos agujeros mayores basados en el propio logo de la marca, y esto le proporciona una ligereza enorme. Estamos hablando de que pesa nada más y nada menos que unos 56 gramos. Su factor forma es simétrico y sus medidas son 11,6 centímetros de largo, 6,2 centímetros de ancho y 3,8 centímetros de alto. Este ratón sería el ratón ideal para manos pequeñas y fingertip grip si no fuera por su peculiaridad, su joroba. Esta joroba es pronunciadísima y recuerda a la serie ZA de Zowie. Esta trasera tan grande hace que las manos pequeñas tiendan a apoyar la base de la palma o parte del centro de la mano, por lo que está bien para una de las dos características, pero no para ambas. Para manos de tamaño estándar se puede usar de las tres maneras habituales, aunque queda más cómodo utilizando claw grip. Una de las partes que me gusta de este mouse manteniendo el aspecto del agarre es el bisel lateral derecho, ya que me permite apoyar en ese borde el anular y me permite agarrar el mouse con firmeza a la hora de hacer flicks. Analizando el resto de la carcasa, la verdad que está muy bien equilibrada. El botón central de DPI está en una posición que no permite pulsarlo sin querer. Además, este es fino y es de tactilidad dura, lo que propicia el no tocarlo por accidente gracias a su microswitch Tactile Kyle. La rueda tiene un grip de goma con patrón diagonal realmente bueno que la hace muy cómoda de utilizar. Esto junto con unos pasos bien marcados y lubricados en el encoder Alps hacen que sea de las más recomendables del mercado. El botón de la rueda es un Uano Green, lo que proporciona una tactilidad alta y una resistencia de 150 gramos. Por otro lado y en el otro extremo en cuanto a resistencia, tenemos los botones principales, que aunque son ligeros tienen una tensión bastante óptima. Por otro lado, la propia carcasa tiene un ligero pre-travel que hace que no sean los más rápidos del mercado. Estos montan unos microswitches Omron DFC F7N de 20 millones de pulsaciones y 75 gramos de resistencia, aunque llevan una versión diferente, la nueva versión OF. Estos nuevos microswitches nos aseguran una vida real mayor, ya que lo que estipula en el primer paréntesis es la durabilidad media hasta que empiezan a aparecer fallos. En estos OF, esta vida real aumenta, por lo que nos aseguran que va a cumplir los 20 millones de pulsaciones y probablemente superarlo. Los botones laterales están perfectamente posicionados tanto en altura como longitudinalmente, y esto a mí me sorprende. Son pronunciados para que se puedan pulsar rápidamente, pero con un pre-travel de seguridad para evitar pulsarlos sin querer. Un plus en este mouse es que estos botones laterales se pueden pulsar mientras realizamos agarre tipo fingertip grip, algo que no suele suceder teniendo que forzar el agarre para poder pulsarlo. Pasando a la parte inferior encontramos tres sliders blancos de PTFE o teflón de toda la vida.
Estos son bastante gruesos y con biseles rectos, algo a tener en cuenta ya que dependiendo del tipo de alfombrilla que tengamos vamos a notar mayor fricción de la debida. Aún así, tienen un muy buen deslizamiento en la mayoría de alfombrillas top del mercado. Estos sliders rodean un sensor que muchos desconocen y este es el PMV3389. La respuesta rápida y resumida es que prácticamente todos montan el 3389 porque este sensor es más estable electrónicamente, simplemente. Eso sí, la posición de este sensor está ligeramente retrasada con respecto al eje central del mouse, lo que afecta a nuestra memoria muscular en el caso de los flicks y a la hora de traquear en alguna partida. También hay dos cosas importantes en cuanto al deslizamiento de este mouse que me gustaría destacar: el cable y la repartición del peso. El cable es ligero, mallado, pero con el mismo sistema que están empleando todos en cuanto a paracord. En lugar de recubrir el propio cable de goma con una malla, lo que se hace es directamente recubrir con la malla los cables individuales. Esto proporciona mayor flexibilidad y ligereza al cable. Aunque en este caso el espacio dentro de esta malla es algo más comprimido, por lo que es un pelín más resistente, algo idóneo en conjunto con la propia salida del cable. Esta salida está separada de la superficie donde lo tengamos apoyado y en paralelo, lo que evita un exceso de fricción y nos da mayor libertad de movimiento. Vale, y ahora la repartición de peso en este ratón. Esto es algo totalmente subjetivo, ya que esto influye en el agarre de cada uno. Al ser una carcasa honeycomb, lo normal es que el eje esté en la zona delantera de la PCB y botonera, ya que ahí es donde existe más masa y peso. Esto varía según el mouse, y si es inalámbrico habrá más peso donde estén las baterías, que es normalmente la parte trasera del mouse. En este MM710 el equilibrio del peso está justo en el eje de mis dedos pulgar, anular y meñique, lo que propicia que pueda realizar unos movimientos muy fluidos y cómodos. Lástima que el sensor no esté posicionado justo en ese eje. Una de las ventajas de este mouse para que pese tan poco aparte de su tamaño es que no incluye iluminación, ahorrando en espacio en cuanto a la PCB y demás componentes internos. Esto significa que tendremos menos FPS in-game por la falta de RGB, como todos sabéis. Sí es cierto que los propios pulsadores Omron que traen instalados son bastante buenos en cuanto a performance y feedback, pero en mi caso son demasiado ligeros y prefiero microswitches más Zoki tipo Kyle GM. El software es bastante fácil de descargar y una vez lo tenemos instalado probablemente nos pida que actualicemos el firmware. Una vez actualizado el firmware de nuestro ratón podremos utilizar el programa de Cooler Master. Este es bastante fácil de utilizar y podremos configurar tanto los botones como los macros, aparte de la responsividad de cada ajuste. Un punto a favor es que podremos ajustar la velocidad de respuesta de los switches, aparte del lift-off distance. Otra cosa a tener en cuenta en este mouse es que han recubierto la PCB con un spray resistente al agua y al polvo. Esto es un plus para ratones agujereados, aunque siempre hay que tener cuidado con la parte electrónica. Y aquí es donde entra en juego un pequeño truco para los que no sabéis de electrónica. Este spray que utiliza la marca no es más que un barniz para proteger toda la electrónica. Para hacer esto nosotros podremos usar un esmalte de uñas sin ningún tipo de problema, ya que tiene la misma base y todos tenemos en casa. Este barniz que pone la marca en su PCB es simplemente para la parte electrónica pequeña y susceptible. Por lo que si le llega líquido a los switches tendremos que limpiarlo con abundante agua y esperar a que se seque para que no hagan falso contacto. Bueno, después de haberlo probado durante unas semanas en streaming, puedo decir que este ratón me ha sorprendido bastante, ya que no se debería adaptar a mi agarre,
por el tamaño, y aún así me he sabido adaptar bastante bien a él. Este ratón lo podemos encontrar en Amazon por unos 53 euros y a euro el gramo la verdad que es bastante worth it. También disponemos de la versión retroiluminada que es la MM711. Aunque esa no es tan recomendable, ya que estás pagando 13 euros más, que serían unos 66 euros, por 60 gramos de ratón y simplemente pagando por la retroiluminación. La verdad que no es algo worth it, pero eso va en función de cada uno totalmente. Bueno, pichones, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pégale un like, suscríbete y dale a la campanita como siempre para estar atentos a próximos vídeos y reviews. Ya hemos superado los 1000 suscriptores y no he tenido la oportunidad de daros las gracias en vídeo, y aprovecho ahora para daros las gracias a todos por el apoyo que me estáis dando. También comentaros que en Twitch me podéis encontrar jugando a Valorant y testeando productos, aparte de montando teclados, que esa es otra. Si queréis que os saque un presupuesto para montaros un teclado custom, podéis enviarme un MD por privado en cualquiera de mis redes sociales que encontraréis abajo en el cajetín de info. Os espero a todos por mis redes sociales y recordaros a todos que el servidor de Discord está 100% operativo. Podéis entrar cuando queráis para hablar de lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, pibes.